el hombre que abandonó a un caballo debilitado, y un muchacho cojo lo acogió y logró algo que nadie imaginaba. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo del sur de Estados Unidos, vivía un hombre solo. No tenía esposa ni hijos. Nadie lo esperaba al final del día. Su casa apenas tenía una cama dura, una mesa despareja y una lámpara vieja. Hacía un tiempo había comprado un caballo viejo. Siempre decía viejo, pero aún no era tan viejo. Al principio, el animal aún tenía fuerza suficiente. Cargaba sacos de maíz y de trigo y jalaba un pequeño carro por el camino de tierra. Pero el hombre era pobre. No tenía dinero para buen forraje ni para medicinas. Le daba lo que sobraba, lo que encontraba, lo que podía. Con los meses, el caballo fue debilitándose. Las costillas se le marcaron, el pelaje perdió brillo y los cascos le dolían. Algunas mañanas apenas podía levantarse. Tenía una tos áspera y respiraba con dificultad. A veces se quedaba quieto, mirando un punto perdido en el horizonte, como si esperara algo que nunca llegaba. El hombre, agotado por las deudas y por un campo que ya no producía, comenzó a llenarse de rabia. Muchas noches bebía de más y la frustración le explotaba en la voz. «No sirves para nada», le gritaba, mientras el caballo lo observaba en silencio, sin entender. El animal no tenía la culpa, pero era el único que estaba frente a él. Una noche, después de otra mala cosecha y con la botella casi vacía, el hombre salió tambaleando hacia el corral. Abrió la puerta con brusquedad. El caballo estaba echado, respirando con esfuerzo. «Ya no puedo seguir dándote de comer», murmuró al principio, casi en voz baja, pero la rabia volvió a imponerse. «Ya no me sirves, siempre estás enfermo», gritó mientras tomaba una cuerda. Le desató el lazo del poste, lo jaló hacia el camino y, con un empujón, lo sacó del corral. «Vete», dijo sin mirarlo a los ojos, y cerró la puerta con fuerza. El caballo se quedó unos segundos parado frente a la casa, como esperando que alguien lo llamara. Nadie lo hizo. Entonces empezó a caminar. No estaba enfermo, de muerte. Solo estaba débil, muy debilitado, por falta de alimento y de cuidados. Durante días vagó por los caminos de tierra. Caminaba flaco, cojeando a ratos. Bebía de charcos cuando podía y mordía hierbas duras al borde del camino. Algunas personas lo espantaban con gritos o con pequeñas piedras. Otras solo lo observaban desde lejos, con lástima. En el límite del pueblo, casi junto al campo abierto, vivían una mujer y su hijo. Su casa era humilde. Paredes gastadas, techo de lámina y un pequeño corral con una vaquita delgada y varias gallinas inquietas. El padre del muchacho había muerto hacía años, no tantos como para que su ausencia dejara de doler. Ese hombre en vida había tenido varios caballos. Amaba las carreras. Los domingos llevaba a su hijo al pueblo cercano, donde los rancheros se reunían para competir en una pista de tierra. El niño, entonces pequeño, vivía esos días con ilusión. «Mira, hijo», le decía su padre, «ese es el más rápido». Y el niño soñaba con ser jinete, con sentir el viento golpeándole la cara mientras el caballo corría. Pero un día todo cambió. En una carrera amistosa, el padre lo dejó montar solo un ratito, en un caballo manso. Algo asustó al animal. Giró de golpe y el niño salió disparado. Cayó mal, muy mal. Nunca se recuperó del todo. Quedó cojo, caminaba con dificultad y no volvió a montar. Después de eso, el padre y la madre discutieron mucho. Él cargaba la culpa como un peso insoportable. Ella vivía entre el miedo y la rabia. Al final,
Vendieron todos los caballos. Los años pasaron. Una tarde, el muchacho, ya más grande, aunque todavía cojeando, estaba en la puerta de la casa cuando vio algo moverse por el camino. Entrecerró los ojos. «Mamá», llamó. «Mamá, hay un caballo allá». La mujer salió y se limpió las manos en el delantal. Observó a lo lejos. Un caballo viejo avanzaba lento, con las costillas marcadas. «Déjalo, hijo», dijo. «Debe ser de algún vecino». «No, mamá. Míralo bien. Está muy flaco. Al parecer nadie lo quiere», insistió él. La mujer lo miró una segunda vez. Algo en la forma de su cabeza, o en su paso cansado, le provocó una ligera punzada de reconocimiento. Pero el animal estaba tan deteriorado que cualquier sospecha se disolvió de inmediato. «No sé, hijo. Quizás me recuerda a uno que tuvimos», murmuró, sin darle importancia. «Pero ese pobre animal debe venir de lejos». Durante los días siguientes, el caballo siguió rondando cerca de la casa. A veces se quedaba quieto, mirando el corral de la vaca. Otras veces pasaba arrastrando los cascos, como si buscara un lugar donde descansar. «Mamá, ese caballo no tiene dueño», decía el muchacho. «Si lo tuviera, no estaría así. ¿Puedo cuidarlo?» «¿Y con qué lo vamos a alimentar?», respondía ella cansada. «Apenas nos alcanza para nosotros y la vaca. Y además, ya viste lo que te hizo un caballo». El muchacho bajaba la mirada cada vez que escuchaba esas palabras. El recuerdo de su caída todavía le pesaba. Pero aún así murmuró: «Eso fue cuando era niño, mamá. Ahora soy grande. No me voy a caer». Esa tarde, con el corazón latiéndole fuerte, tomó una soga vieja. Caminó cojeando hacia el camino, donde el caballo descansaba bajo la poca sombra de un arbusto seco. El animal lo observó acercarse, pero no se movió. Tenía demasiada debilidad acumulada. «Tranquilo, tranquilo, amigo», susurró el muchacho, acercándose con cuidado. Le pasó la soga por el cuello despacio, como si acomodara un collar en un perro asustado. El caballo apenas reaccionó, solo soltó un suspiro largo. «Ven, te llevaré a casa. Al menos tendrás agua», dijo el muchacho. Lo guió paso a paso hasta el corral. La madre observaba desde la puerta. En su mirada había preocupación, pero también un dejo de algo más, una extraña familiaridad que no quería admitir. No dijo nada. El muchacho llenó un balde con agua fresca y lo acercó. El caballo bebió como si no hubiera tomado en días. Luego le ofreció un puñado de pasto seco que había guardado para la vaca. Mientras el animal comía, el muchacho le pasó la mano por el cuello con ternura. «Estás muy mal, amigo. Pero si te quedas, voy a intentar ayudarte», susurró. Sin saberlo, ese día comenzó la última oportunidad del caballo viejo y la segunda vida del muchacho cojo. Las primeras noches el caballo dormía echado en un rincón del corral, casi sin moverse. El muchacho se despertaba varias veces para asomarse por la ventana, temiendo que no aguantara hasta el amanecer. «Mamá», susurró una noche, sin apartar la vista. «¿Crees que va a morirse?». La mujer se levantó, se acercó a él y le puso una mano cansada sobre el hombro. «No lo sé, hijo», dijo con sinceridad. «Pero al menos ahora no está solo». A la mañana siguiente, el muchacho buscó en el viejo baúl de herramientas, donde su padre guardaba medicinas para los animales. Levantó frascos vacíos, latas oxidadas y vendas secas. Entre todo eso encontró un frasco pequeño, cubierto de polvo, pero aún cerrado. Lo tomó y se lo llevó a su madre. «Mamá, ¿esto servirá?», preguntó con un hilo de esperanza. Ella lo abrió, lo olió y frunció los labios. «Tu padre lo usaba cuando los caballos tenían bichos en la panza.
Tal vez le ayude, pero dale muy poquito. Está débil. No quiero que lo lastimes». El muchacho asintió. Preparó una mezcla sencilla con un poco del remedio y agua tibia, y se la dio al caballo con una botella. El animal dudó, movió los labios, pero al final tragó. «Eso es...». «Tranquilo, amigo», dijo el muchacho acariciándole la frente con una ternura que al caballo parecía devolverle algo de calma. Pasaron los días, y poco a poco algo empezó a cambiar. El caballo ya no pasaba todo el día echado. Intentaba levantarse más seguido. Comía un poco más y bebía con más fuerza. Sus ojos, antes apagados, empezaron a recuperar un brillo débil, como una chispa escondida que intentaba regresar. El muchacho se dedicó por completo al animal. Cada mañana limpiaba el corral, revisaba los cascos, lo guiaba a la sombra y lo observaba con atención. La madre veía todo desde la ventana. No decía nada, pero su expresión había cambiado, entre preocupación y un extraño reconocimiento que no quería mencionar todavía. Una tarde, mientras el muchacho barría el corral, el caballo dio unos pasos firmes y soltó un relincho ronco, débil, pero vivo. «Mamá», gritó el muchacho con los ojos abiertos de emoción. «Mira, está mejorando». La mujer salió y al verlo sonreír de esa forma, se le ablandó el gesto. «Sí, parece que sí», dijo con orgullo contenido. El muchacho se secó el sudor de la frente. «Mamá, tengo unas monedas guardadas. Iré a comprar un saco pequeño de forraje para que se mejore más rápido». Ella suspiró, resignada pero conmovida. Él, a veces, tomaba algo de pasto de los vecinos sin que se dieran cuenta, pero nunca era suficiente. Durante semanas, cada mejora del caballo era como un milagro pequeño. Los vecinos comenzaron a notar al animal flaco en el corral del muchacho cojo. Algunos se burlaban en voz baja. «Ese animal ya ni para sombra sirve», decían entre risas. Otros preguntaban con curiosidad: «¿Dónde lo encontraste, muchacho?». Él siempre respondía lo mismo: «Vino solo. Yo solo lo estoy ayudando». Un día un vecino mayor, de sombrero, gastado y manos callosas, se acercó al corral. Observó al caballo largo rato, frunciendo el ceño. «Oye, muchacho, esa cicatriz», dijo, señalando el cuello del animal. «Recuerdo haber visto un caballo igual hace años, cuando lo vendieron en el rancho Los Herrera. Era de tu padre, o al menos muy parecido». El muchacho sintió un escalofrío. «¿De verdad?». «Sí, esa marca en forma de media luna era suya. Tu padre decía que era su orgullo». El muchacho se quedó mirando al caballo largo rato. Le costaba imaginar que aquel animal, tan deteriorado cuando llegó, hubiera sido alguna vez el campeón de su padre. Pero algo dentro de él se movió, como un recuerdo que nunca se apagó del todo. Esa noche, mientras le daba agua, le habló en voz baja: «Dime, amigo, ¿eras tú el caballo de mi papá?». El caballo movió una oreja, como si reconociera algo familiar en su voz. La madre, mientras cocinaba, murmuró: «Tu padre tuvo varios caballos buenos. ¿Quién sabe? Tal vez uno de ellos terminó en ese rancho y ahora encontró el camino de vuelta. No sería raro». El muchacho sintió un nudo en la garganta. Pensó en su padre, en las tardes en la pista, en la caída que le cambió la vida. Y por primera vez en años, volvió a sentir amor por los caballos sin miedo. Con los meses, el animal recuperó peso. Su pelaje volvió a brillar un poco. Los cascos ya no le dolían tanto, y sus pasos eran más firmes. El muchacho lo llevaba a caminar cada tarde por el camino de tierra, despacio. «No te apures», le decía, «paso a paso, igual que yo». Las caminatas se convirtieron en pequeños entrenamientos. Al principio 10 pasos,
luego 20. Después, un tramo más largo. El caballo aprendió a mover los hombros, a respirar mejor, a levantar las patas sin arrastrarlas tanto. El muchacho también progresaba. Su pierna seguía débil, pero la práctica lo obligaba a apoyarse, a equilibrarse, a confiar de nuevo. Una tarde, mientras caminaban por el camino, el caballo trotó unos metros sin aviso. El muchacho abrió la boca de sorpresa. «Mamá, mira, ya trota», gritó riéndose con una alegría que había olvidado. El caballo, como si disfrutara su risa, trotó otra vez. Los vecinos se asomaban desde las ventanas. «Ese muchacho ha revivido al caballo», decían. Meses después se acercaba la temporada de carreras locales. Algo dentro del muchacho empezó a encenderse. Una tarde, mientras acariciaba el cuello del animal, murmuró: «Quizá podrías correr una más». El caballo levantó la cabeza, atento. En sus ojos viejos apareció una chispa que llevaba años dormida. Llegó el mes de las carreras. Era una fiesta. Música, comida, trueques, familias enteras. Aunque muchos no competían, todos querían ver. El muchacho preparó al caballo cada día. Lo hacía trotar temprano. Le cepillaba el cuello y el lomo, con paciencia casi heredada. La madre lo observaba desde la puerta, viendo cómo aquel muchacho roto por años recuperaba poco a poco algo que creía perdido. Un sábado al amanecer, el muchacho salió con la montura de su padre. La había limpiado la noche anterior hasta dejar el cuero brillante. «Hoy lo intentaremos, amigo», susurró mientras ajustaba las correas. «No tienes que ganar. Solo corre». El caballo movió la cola, inquieto, emocionado. La madre salió con una manta. «Llévate esto, hijo», dijo, «por si hace frío al volver». Él sonrió. «Gracias, mamá. Prométeme que tendrás cuidado», dijo ella con un miedo suave en la voz. «Lo prometo». Con esfuerzo, apoyándose en una piedra, subió al caballo. La pierna mala tembló, pero el animal ni se movió. Era como si supiera sostenerlo. El camino al pueblo vecino era largo, pero avanzaron firmes. Algunos los miraban con burla, otros con respeto. ¿Ese animal va a correr? El muchacho cojó. ¿De verdad lo intenta? Ese caballo reciclado no llega ni a la mitad. El muchacho tragó saliva. El caballo movió las orejas, inquieto. Él lo calmó con la mano. «No les hagas caso. No saben quién eres». El vecino viejo se acercó. «Muchacho, tu padre estaría orgulloso». El muchacho sintió que algo le ardía en el pecho. «Gracias. De verdad». La carrera comenzó. Los otros jinetes alinearon a sus caballos jóvenes y relucientes. El muchacho se colocó al final. Algunos se rieron. «Por lo menos no estorbes, chico». Él apretó las riendas. «Vamos, amigo, pase lo que pase, juntos». El silbato sonó. Los caballos arrancaron. El viejo tardó un segundo. Su cuerpo recordaba el cansancio de los años. Pero cuando el muchacho tocó su cuello y murmuró: «Tú puedes», algo cambió. El caballo avanzó, lento al principio, luego más rápido. La arena volaba bajo sus cascos. El viento le golpeaba la cara al muchacho, igual que cuando era niño. La gente dejó de reír. «Mira, ese viejo caballo está agarrando velocidad». El caballo comenzó a adelantar a uno, luego a otro. Su respiración era fuerte, viva, aferrada a su última oportunidad. El muchacho tenía lágrimas en los ojos. «Vamos, viejo, vamos». En los últimos metros alcanzó al favorito. Ambos corrieron como sombras, pero con un último impulso, el caballo viejo cruzó primero. Hubo un silencio, y luego estalló. Aplausos, gritos, rostros sorprendidos. Un hombre de sombrero dijo en voz alta: «Ese caballo es el campeón del padre del muchacho». «Es él». Y todos comenzaron a reconocerlo. La marca,
el porte, la mirada. La multitud aplaudió, no por la velocidad, sino por el regreso de un campeón. Entre todos una mujer corrió llorando. Era la madre del muchacho. Había ido escondida, solo para verlo, a salvo. Pero jamás imaginó ver aquella victoria. «Hijo», dijo entre lágrimas, «eres tú, lo lograste». Los organizadores se acercaron con el premio. Un potrillo joven, fuerte, lleno de vida. «Es tuyo, muchacho», dijo uno. «Tu padre estaría feliz». El muchacho abrazó el cuello del caballo viejo. Ese día recuperó el orgullo de su familia. Y el caballo viejo, por fin, corrió su última carrera. Una carrera que nadie olvidaría.